Hola amigos, Pablo de vuelta con otro vídeo. Y esta vez estamos en el pueblo de Pendones, que pertenece al concejo asturiano de Caso, en el norte de España, y vamos a empezar una ruta increíble. Esta se llama Ruta del Tiatordos, ya digo que es preciosa, y tiene el código PRAS 65, así que vamos a empezarla. Bueno amigos, ese pico escondido en la niebla es el Tiatordos y es el objetivo de hoy, así que vamos allá. Bueno amigos, pues esta ruta es una ruta lineal, cubre una distancia de 6,1 kilómetros, comienza en el pueblo de Pendones, en el concejo de Caso, y termina en el pico Tiatordos, que tiene una altitud de 1951 metros. La ruta es bastante dura, tengo que decir, porque en esos 6,1 kilómetros tiene una ganancia de elevación de 1200 metros, o sea que se requiere una cierta forma física para hacerla. En todo caso, la ruta es homologada, y por las fotos que he visto, preciosa. Así que no puedo esperar a caminar con vosotros. Venga, vamos a continuar. Bueno amigos, ha empezado a llover, he tenido que ponerme chubasquero, obviamente para evitar mojarme, pero eso añade una pequeña dificultad, un pequeño problema a esta ruta, y es que con esta pendiente y el suelo mojado, especialmente la parte final de la ruta, cuando se sube al Tiatordos, puede ser un problema, porque puede que el suelo esté resbaladizo, así que es posible que tengamos que suspender la misión para otro día. Pero en todo caso, había mirado el tiempo para hoy, esta mañana, y decía que iba a llover un poco por la mañana, pero a partir de las 9 iba a parar y a salir el sol un poco. Así que estoy un poco contando con ello, que cuando llegue a la última parte, que es una parte rocosa, que esté la piedra un poco más seca. Y si no, pues también se puede volver otro día, ¿no? No pasa nada. Venga, vamos a continuar. Bueno amigos, muy pronto llegaremos a la hoz de Palombar, que está allí, que tenemos que atravesar para subir en dirección al pico Tiatordos. Por cierto, parece que la niebla está levantándose un poco y ya lo podemos distinguir un poco mejor. Venga, vamos a continuar.
Oye, ¿os habéis fijado en los grabados que hay en esta puerta de esta cabaña? Una pasada. Menudo artista. Bueno amigos, pues para una ruta como esta yo personalmente os recomendaría empezar muy despacio, tomároslo con muchísima calma y dejar que el cuerpo coja un ritmo. Digo esto porque precisamente es la parte final de la ruta, cuando estamos a punto de llegar a Tiatordos, donde necesitamos toda nuestra energía. Estamos hablando de los últimos 700 metros aproximadamente, que son bastante duros y que te pillan justo al final cuando estás un poco tocado ya. Bueno amigos, ya tenemos Tiatordos ahí a la vuelta de la esquina. Nos debe quedar como 1 kilómetro aproximadamente, pero 1 kilómetro un poco duro. Así que, venga, vamos allá, que ya casi estamos. Cuando veo cabras así en el monte me pongo muy contento porque estas cabras son las que limpian los caminos muy bien. Es decir, como se lo comen todo, pues donde hay cabras puedes estar seguro de que el camino va a estar bastante despejado. No es como por ejemplo las vacas y los caballos, que son como más exquisitos a la hora de comer. Una cabra te puede comer, vamos, todo.
Bueno amigos, en este punto es donde empieza la verdadera subida, la pendiente. Nos quedará aproximadamente 600 metros, una cosa así, pero ahora es cuando empieza lo bueno. En fin, vamos allá. Amigos, como podéis ver, hemos llegado a la cima del Tiatordos. Ahora vamos a descansar un rato, enseñaros las vistas y luego nos volvemos por donde nos hemos venido. Así que vamos a hacerlo así. Vaya pasada, espero que la cámara haya podido grabar el vuelo de estas aves, que son majestuosas. Por cierto que cuando vuelan cerca de ti hacen un ruido muy curioso, un sonido muy curioso.
Bueno amigos, me quedan menos de 2 kilómetros para terminar la ruta, así que voy a hablaros un poco acerca de ella, por si acaso queréis hacerla. En primer lugar deciros que a mí me ha parecido preciosa. Espero que el vídeo lo haya reflejado bien, pero vamos, es una ruta como la copa de un pino. Tengo que decir que hay dos cosas con las que hay que tener cuidado. En primer lugar, por supuesto, es una ruta que es un poco dura físicamente porque tiene un montón de desnivel y ese desnivel se tiene que hacer en solo 6 kilómetros. Y en segundo lugar, quería deciros que pues, si está el terreno mojado o llueve, igual no es una buena idea hacer esta ruta, porque hay zonas donde está muy embarrado, es bastante resbaladizo si el suelo está mojado y sobre todo la parte final es una mezcla de roca y barro y si el terreno está húmedo podéis caeros. De hecho yo me he caído un par de veces, me he pegado 2 pepinazos que no veas. Y también quería comentaros que si hacéis la ruta, que os acordéis de llevar botas, porque las vais a necesitar. En todo caso, pues me voy a despedir, espero que os haya gustado el vídeo, y si es así, pues eso, suscribiros, darle al me gusta y compartir, y en todo caso os veo en el próximo. Venga, cuidaros un montón, hasta luego.